la segunda clase de la gracia preveniente. Hoy vamos a ver el fundamento bíblico. En la clase pasada vimos el marco teórico, hoy vamos a ver el fundamento bíblico del marco teórico y en la próxima clase vamos a ver las implicaciones. A modo de repaso, muy rápidamente, recuerden que la gracia preveniente es simplemente un término para las operaciones del amor de Dios que preceden a la salvación del pecador, guiándolo hacia la misma por medio de iluminar su entendimiento con la verdad, convencerlo de pecado y ablandar su corazón a fin de capacitarlo para que proceda al arrepentimiento y la fe. Ahora, de acuerdo a la doctrina clásica de la gracia proveniente, esto es un repaso también, recuerden que es posible que todos los hombres pasen por las siguientes tres etapas. La etapa natural, que es la etapa de la preparación para la convicción de salvación. La segunda es la etapa legal, es la convicción de salvación en sí, cuando el hombre pecador llega a ser completamente y profundamente consciente de su necesidad de la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, la etapa de la gracia, la salvación, cuando el pecador recibe la gracia de Dios para salvación. En cuanto a cómo este concepto emerge sistemáticamente de las Escrituras, recuerden lo siguiente: en primer lugar, y es todo lo que vamos a ver hoy bíblicamente, emerge de la categoría de textos bíblicos que podemos denominar textos de oportunidad, textos en donde es obvio que Dios piensa y actúa bajo la premisa de que el hombre tiene una posibilidad de salvación, tiene una oportunidad real de salvación. Es decir, en otras palabras, que tiene el libre albedrío para decidir si va a responder a su llamado o no. En segundo lugar, el concepto de gracia preveniente proviene de la lista de textos que proclaman la gracia, el trabajo de Dios para salvar a todos los hombres. Si Dios está obrando para salvar a todos los hombres, deberemos concluir lógicamente que su gracia es eficaz en el sentido de que se propone lo que quiere hacer, que es capacitar al hombre para que pueda arrepentirse y creer. En tercer lugar, esta doctrina no es contraria a ninguna otra doctrina bíblica cuando ponemos todas las doctrinas bíblicas sobre la mesa. En cuarto lugar, da coherencia a la totalidad de los datos bíblicos. Este es el concepto puente que conecta los textos que hablan de la incapacidad del hombre para salvarse y la categoría de textos que proclaman el trabajo de Dios para hacer posible la salvación de todos los hombres. Así que algunas suposiciones: se supone la incapacidad humana si Dios está trabajando para hacer posible la salvación de los hombres. Eso significa que ese trabajo de Dios es necesario, y es necesario porque el hombre no podría salvarse por sí mismo. Dios debe tomar la iniciativa y Él debe hacer algo en los hombres para que ellos puedan salvarse. Ahora, y por último lugar, a modo de repaso, esta doctrina es incompatible con las doctrinas calvinistas de la predestinación absoluta, o lo que nosotros llamamos determinismo, y la elección incondicional. La elección incondicional. Porque por supuesto lo que la doctrina de la gracia preveniente nos dice es que los destinos no están unilateralmente decididos, que Dios no va de ninguna manera, de alguna forma alguna, determinar la salvación de un hombre pecador y no la de otros, sino que más bien Él en su amor trabaja para hacer posible que todos los hombres tengan una opción real de salvarse. Él restaura el libre albedrío de los hombres para que los hombres tomen una decisión. Ahora vamos a rápidamente, voy a pasar por varios textos, vamos a probar esto. Así que vamos a la primera categoría de textos bíblicos de la que emerge esta doctrina, los textos de oportunidad. Ahora, hermanos, una nota pastoral acá. Yo podría citar 1, 2 textos principales por categoría, pero en vez de eso voy a amontonar muchos textos bíblicos a fin de que podamos respirar esta verdad a lo largo de las Escrituras, que podamos concientizarnos de estas verdades y que podamos sentir su peso en nuestro corazón y ser cambiados. Ya vamos a ver las implicaciones en una próxima clase, pero las implicaciones, hermanos, son muy grandes. Son muchas y son muy importantes. Son realmente muy formativas para nuestro pensamiento, para nuestro carácter, para nuestras obras, para todo.
Entonces, sí, los arminianos tienen razón acá, y realmente todos los hombres tienen una oportunidad de salvación. Oh, hermanos, eso significa que cada persona vale igual para Dios, que cada persona es el objeto del amor de Dios, y que por lo tanto nosotros deberíamos amar a todas las personas por igual, imitando a Dios, y que debemos predicar con la esperanza de que la salvación de cada pecador es posible. Obviamente sabemos que no todos van a responder, pero es posible. Cada pecador podría salvarse. Y también significa que podemos estar seguros de que cuando nos paramos ante un hombre, Dios lo ama más de lo que nosotros lo amamos. Dios quiere salvarlo mucho más de lo que nosotros queremos su salvación. Y Él ya trabajó antes que nosotros y va a trabajar junto con nosotros y después de nosotros para conquistar el corazón de ese hombre pecador. Así que hay mucha esperanza, hermanos, si esto es cierto. Si esto es cierto, es un gran impulso para predicar el Evangelio, y de verdad, el amor de Cristo, si es así de grande, debería constreñirnos mucho más. Por otro lado, la justicia de Dios, la pureza de Dios, los demás atributos de Dios están implicados en la categoría de textos que vamos a ver ahora. Y significa que el juicio de Dios es totalmente justo si los pecadores rechazan una salvación que realmente podrían recibir, para la que Dios los capacitó. Así que todo esto y mucho más está en juego y en nuestra mente, y está en mi mente a la hora de ver estos textos. Así que vamos a ver. Simplemente voy a pasar rápidamente sin explicaciones. Vamos a ver varios textos de oportunidad. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 20. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Aprended, vean todos los imperativos, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Hechos capítulo 2, versículo 39. La promesa es para vosotros, hablando del Espíritu Santo, dice Pedro en Pentecostés, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Obviamente Pedro tiene en mente que todos tienen la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. No es solamente para un grupo reducido de personas, es para ustedes, es para sus hijos, es para todos los que están lejos. Es universal, en otras palabras. Para todos a cuantos el Señor nuestro Dios llame, y el Señor nuestro Dios nos manda llamar a todos los hombres a que se reconcilien con Él. Hechos capítulo 5, versículo 39, acerca de la oportunidad de la nación de Israel de salvación. Pedro una vez más dice, a este, hablando de Jesús, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. A la nación de Israel en general. Cristo vino a ofrecer y a dar arrepentimiento a Israel en general. Ahora en Hechos 11:39, los judíos conversos se sorprenden de que Dios también dio arrepentimiento a los gentiles, no solo a los judíos. Y al oír esto es el reporte de Pedro de la conversión de Cornelio y su casa, se calmaron y glorificaban a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. En Hechos 5:39, Dios da arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, lo que no significa que todos se salvan automáticamente, por supuesto, está hablando en términos de oportunidad. En Hechos 11:39 vemos que Dios concedió, es decir, dio la oportunidad a los gentiles también de que puedan arrepentirse. En Oseas capítulo 12, versículo 6, Dios habla a Israel, y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios.
En Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. En Tito capítulo 2, versículos 11 y 13, Pablo proclama la gracia capacitante de Dios para salvar a todos los hombres. Cuando él dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Ahora, una breve nota acá, hermanos. Recuerden que estamos contrastando el arminianismo con el calvinismo, ¿no? En el calvinismo no existe la gracia preveniente en el sentido arminiano. Dios no tiene la intención de capacitar a todos los hombres para que tengan la oportunidad de salvarse o no. Él solamente da gracia irresistible a los escogidos. Por lo tanto, ellos dividen la doctrina de la gracia de Dios en gracia eficaz solo para los escogidos, como hemos aprendido mucho, y gracia común, que es solamente la gracia de Dios que restringe la maldad de los hombres y los dota con ciertas cualidades para que puedan disfrutar de algunas cosas de la vida. Pero no los dota para su salvación. No restaura su libre albedrío para que ellos puedan decidir responder a Él o no. Ahora, cuando Pablo dice, la gracia de Dios se manifestó, acá en Tito, trayendo salvación a todos los hombres, es imposible que signifique gracia común. ¿Se dan cuenta? Él usa el término gracia teológicamente y no significa gracia que restringe la maldad y dota a los hombres de alguna forma para que puedan disfrutar de algunas bendiciones de la vida. No, esta gracia tiene la intención de salvar, es gracia que trae salvación a todos los hombres. Pero puesto que no todos los hombres se salvan eficazmente, no puede significar lo que la doctrina calvinista dice. No es gracia eficaz, irresistible, no está hablando de regeneración, no es gracia común, entonces es gracia proveniente. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Génesis 4, versículo 7. Dios le dice a Caín, después de haberse asesinado a Abel, si hacéis bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. Sería absurdo que le diga esto si en realidad él no puede dominarlo, porque le negó gracia para poder hacerlo, como la doctrina calvinista. Es simplemente ridículo. En Hechos capítulo 7, versículo 51, Esteban dice al Sanedrín de Israel, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quería salvarlos y ellos lo resistieron. No tendría ningún sentido que Él quiera salvarlos sin hacerlo de verdad, dándoles gracia para que ellos puedan responder. Isaías capítulo 5 versículos 3 y 4, y ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mi viña y mí, dice el Señor. Vengan a juzgar mi relación con el pueblo de Israel. Y él dice, ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Una vez más, se supone que ellos tenían la oportunidad de dar buenas uvas, y el Señor no tiene la culpa de que no hayan dado buenas uvas, porque Él no podía haber hecho más de lo que hizo. Tenían la oportunidad de hacerlo y no quisieron hacerlo, por lo tanto son culpables, y en este juicio el Señor está limpio de acusación. Deuteronomio 7, versículos 9 al 12, reconoce pues, vean los mandamientos, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres.
Deuteronomio 11, 26 al 28, he aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de vuestro Dios que os ordeno hoy, y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Deuteronomio 30, 15 al 20, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis, no prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Ahora sigo con la lista, hermanos, pero ¿qué es lo que el arminianismo clásico dice cuando ve esta lista de textos? Dice, contrario a lo que dice el calvinismo, ¿no? Todos estos textos no tienen ningún sentido, al contrario, carecen de sentido alguno si las oportunidades que se presuponen lógicamente no son reales. El arminianismo dice, si Dios trata al hombre de esta forma todo el tiempo, durante toda la Biblia, todos los días, a cada hombre, tratándolo como quien tiene la oportunidad real de escoger entre el bien y el mal, y en realidad no tiene esa oportunidad, entonces es ridículo. Aún ante el escrutinio de la lógica más básica y más elemental. Tanto como que 2 más 2 es 4 y no puede ser 7, el arminiano dice. Estos textos tienen que significar que el hombre tiene la capacidad de responder. Proverbios capítulo 1, 23 al 25. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado huir. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Versículo 33. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Malaquías 2:2. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre. Y hermanos, líbrense del temor a decirle a alguien, decidan de corazón seguir al Señor. El Señor lo hace. Si no escucháis y no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Isaías 65, 2 y 3 en adelante, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro. Versículo 7, por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres, dice el Señor. Porque quemaron incienso en los montes y en las colinas, me injuriaron. Por tanto, mediré en sus senos su obra pasada. Versículo 12, y os destinaré a la espada. Y os destinaré la espada, entre paréntesis, ya veremos la doctrina de la predestinación. La predestinación que vemos acá, os destinaré a la espada. Los predestinaré a ser destruidos por otros pueblos. Es condicional. Los estoy destinando a la espada porque ustedes me rechazaron. Así es como Dios predestina es lo mismo, a un pecador bajo juicio o incluso la condenación. Yo os destinaré la espada y todos vosotros os encorvaréis para la matanza,
porque llamé, mas no respondisteis, hablé, mas no oísteis, hiciste lo malo ante mis ojos, y escogisteis aquello que no me complacía. Ezequiel 18, versículo 20, el alma que peque esa morirá, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo, la justicia del justo será sobre él, la maldad del impío será sobre él. Versículo 23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Versículo 30, por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a sus obras, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Versículo 32, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. En los evangelios, Mateo capítulo 7, versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías, dice el Señor como conclusión del Sermón del Monte, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero al que las oye y las pone por obra, lo compararé con un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Así que todos tenían una oportunidad de escoger sobre qué iban a edificar su casa, si iban a recibir las palabras de Jesús o no. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 22, entonces Jesús comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y vean esto, qué tan fuerte el Señor enfatiza ahora que estas ciudades tenían una oportunidad real de responder a Él. Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, ciudades que fueron destruidas con Sodoma y Gomorra, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza, aun si esos pecadores tan depravados tenían la oportunidad de responder, ¿cuánto más se supone que ustedes, pueblo de Israel, deberían responder? Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Vean cómo las oportunidades de salvación acá sientan la base para los juicios de Dios, para la actuación de la justicia de Dios. Lo mide según los grados de oportunidad. Mateo 12:41, los hombres de Nínive, dice Israel, se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. En Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. En cuanto a la gran comisión, Mateo capítulo 22, versículo 9, id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y esto supone oportunidad. En Lucas 19, versículos 41 y 42, a las puertas de Jerusalén, cuando se acercó al ver la ciudad, Jesús lloró sobre ella, diciendo, si también hubiera sabido en este día lo que conduce a la paz. Y en Mateo capítulo 23, Él les dice, cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. Y lo que a Él lo hace llorar es que teniendo la oportunidad de salvarse, lo rechazaron. Eso es lo que hace que fluyan lágrimas de Él. La tragedia de que la historia podría terminar de una manera distinta. Podría no ser así. Eso es lo que atormentará al pecador en el infierno por siempre. Podría ser de otra manera. Es el eterno lamento por lo que podría ser, pero no fue porque no quisieron. En Juan 5, 39 y 40, Jesús está predicando a los fariseos y les dice, digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hasta acá la lista de textos de oportunidad. Hay más. Dejé afuera un montón, pero simplemente no nos va a dar el tiempo. Segunda lista de textos. Textos que proclaman el trabajo de Dios en el mundo para salvar a los pecadores. Así que revisemos rápidamente esta lista. Vamos a ver, en primer lugar, una lista, una sublista, en donde podemos ver que Dios trabaja en general para dar gracia a los hombres. Trabaja en general. Vamos a ver gracia que todos los hombres reciben, se puede decir por igual. Juan capítulo 1, versículo 4, lo estudiamos acerca de Jesús. Juan dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ningún hombre carece de luz. Luz para saber cuál es el camino de la salvación.
Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Todo hombre que ha caminado y camina por este mundo ha sido alumbrado por la luz del Hijo de Dios. Y por lo menos esta categoría de textos tiene que implicar que Dios ya preparó a los hombres para la evangelización. Que hay gracia ahí que introdujo a los hombres en la etapa natural, en la etapa de preparación para la convicción de su necesidad de salvación. Por lo menos tenemos que concluir eso. En Proverbios capítulo 29, versículo 13, Salomón dice, el pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor da la luz a los ojos de ambos. El Señor da la luz a los ojos de ambos. En Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21, porque lo que se conoce acerca de Dios, dice Pablo, acerca de la creación, de la revelación de Dios por medio de lo creado. Es evidente, vean los términos de Pablo, es evidente, no es subjetivo, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. El Salmo 19, versículos 1 y 4, proclama la misma verdad. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Por toda la tierra salió su voz. No es una voz audible, pero es una voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Ya veremos en las implicaciones esto, hermanos, pero leí un testimonio de un asiático que creció bajo una instrucción atea, bajo maestros ateos, y él nunca fue ateo, desde pequeño. Y él dice, siempre al ver la creación me pareció absurdo que no haya un diseñador detrás. Siempre creí que tenía que haber un Dios. Siempre lo creí. Con el tiempo, él viajó a Occidente, alguien le predicó el Evangelio y se convirtió. Y entonces cuando alguien lo entrevista y le pregunta, ¿y cómo fue tu experiencia? Él dijo esto, cuando me presentaron a Jesús, Él fue el Dios en el quien yo siempre creí. Él fue el Dios en el quien yo siempre creí. Él era todo lo que yo esperaba que Él fuera. Y Él dijo, de hecho, y si hubiese muerto antes de conocerlo, al conocerlo, lo que yo le habría dicho es, te estuve buscando toda mi vida. Y me habría postrado ante Él y lo habría adorado. Oh, hermanos, ya veremos más sobre eso. La conciencia, Romanos 2:1, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera, seas tú que juzgas, porque al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Versículo 14, los gentiles que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Deberían leer, si quieren tener ahí una historia muy vívida sobre cómo la gracia proveniente puede llevar a alguien por medio de la conciencia a la conversión, deberían leer la autobiografía de C.S. Lewis, Sorprendido por la alegría. Él llegó a convertirse en teísta, en creer que Dios existía, siendo ateo, siguiendo el camino de la conciencia. Los absolutos morales nos dicen que tiene que haber un creador, dijo él, después de mucha lucha. Y después él se convirtió en cristiano. Deberían leerlo. Les sería muy instructivo. La providencia, Romanos 14:17. Dios no dejó, dice Pablo, de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, trayendo bendiciones, dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. En Romanos 2:4 se nos dice que este testimonio debería conducir al pecador al arrepentimiento. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ahora, contrastando una vez más esta doctrina con la doctrina de la gracia del calvinismo. En el calvinismo, de vuelta, solo hay gracia especial, irresistible, gracia común que no tiene el propósito de salvar al hombre. Ahora, la gracia de Dios acá en Romanos 2:4 tiene el propósito de guiarte al arrepentimiento. No solamente restringir tu maldad y bendecirte de algunas maneras, pero a la vez son
no todos proceden al arrepentimiento. Entonces acá tenemos una categoría de textos donde vemos a Dios buscando la salvación del pecador. Esa es la intención de esta gracia. Pero no todos la van a recibir, es resistible. Hechos 17:26, de uno hizo todas las naciones, explica Pablo en Atenas. De uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. O sea, todos vienen de Adán, de uno. Habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, esto es, Dios predestinó, Dios determinó muchos acontecimientos que las naciones viven. ¿Con qué fin? Para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hacen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está dispuesto a ser encontrado, Dios abre el camino. Algunos lo buscarán, otros no lo buscarán. Oh, esto es increíble. Hombres como Platón y Aristóteles, en una cultura politeísta, llegaron a la convicción de que había un solo Dios vivo y verdadero. Es increíble eso. Increíble. Fueron monoteístas en culturas politeístas. Isaías 26, versículo 9, luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Juan 16, versículo 8 nos dice del Espíritu Santo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y simplemente podemos seguir y seguir y seguir. Ahora, vamos a poner ahora una segunda categoría de textos acá. ¿Cómo Dios de manera personal persuade a los hombres para que procedan al arrepentimiento y la fe? La lista que vimos recién es muy general. Todos los hombres reciben este tipo de gracia. Pero ahora vamos a ponerlo más personal. El texto que leí recién, de Isaías 26:9, el Señor dice, luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dios en su providencia obra en juicio para que los hombres se escarmienten. Ahora, Él hace eso en la vida de individuos también. Y algunos de estos individuos se arrepienten, aprenden justicia. Vean el caso de Manasés en 2 de Crónicas capítulo 33, versículos 1 al 16. Cómo este gran principio general de que cuando hay juicios alguien aprende justicia, se aplica a un caso particular y funciona. Manasés, voy a leer una porción larga. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería. Y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho, hasta llegó a inventar su propio Dios. En la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, esta es mi casa en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Hermanos, este es el peor pecador que podemos imaginar. Hijo de Ezequías, un buen rey, había visto un avivamiento. Y no podía ser peor. Idolatría, asesinatos, desenfreno. Peor, dice acá el autor de las crónicas, peor que las naciones que el Señor destruyó de Canaán.
increíble y pecó contra tanta luz. Él fue instruido en la ley del Señor. Una apostasía tremenda y llevó a toda la nación tras él. O sea, este hombre es un Hitler. O peor. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Vean, entonces viene el juicio del Señor. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Señor de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica. Oyó significa que respondió positivamente. Y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su reino. Hermanos, si hay esperanza para Manasés, hay esperanza para cualquiera. Es increíble. Caso totalmente perdido. Pero cuando hay juicios, algunos pecadores aprenden justicia. Y acá el juicio cumplió su propósito. Manasés se humilló, se arrepintió y el cronista dice que terminó su vida así. Después, entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso comandantes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad, y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Oh, wow, hermanos. Oh, wow. Así que acá la gracia de Dios en juicio llevó a Manasés al arrepentimiento. Y este mismo principio general de que cuando hay juicios los moradores de la tierra aprenden justicia, se ordena incluso a los padres en relación con la disciplina de sus hijos. Los padres también, como Dios a Manasés, deben a veces castigar a sus hijos para que aprendan y se arrepientan. En Proverbios 22:15 se nos dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Hay alguna esperanza entonces si está ligada? Sí, la vara de la disciplina la alejará de él. La vara de disciplina puede desligar la necedad del corazón del muchacho. Puede hacer que el necio se vuelva sabio. Eso es gracia, hermanos. En forma de bendiciones. Romanos 2:4, una vez más: obtienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. Acá Pablo está hablando de un individuo, te guía. Te guía. Está hablando en segunda persona, en tú. Te guía el arrepentimiento. Tenemos casos como los de Job, cuando después de ser entregado en manos de Satanás y él blasfema al final y peca, la paciencia y el silencio del Señor tan grande. Y al final el Señor aparece y empieza a predicarle. Y él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. La paciencia, la tolerancia de Dios lo guió al arrepentimiento. Milagros, Hechos 4, 29 al 30, la iglesia primitiva ora: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que sean curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahora, en Juan 11, 38 al 45, nosotros vemos cómo estos milagros pueden llevar a individuos a la fe. Así que la iglesia primitiva oraba para que el Señor hiciera milagros respaldando su predicación, para que algunos creyeran. Pedir milagros es pedir por más gracia proveniente. Vean el caso de la resurrección de Lázaro y el efecto que produjo en algunos judíos. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro de Lázaro, que estaba muerto de 4 días. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra.
Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, vean esto, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. De nuevo, hermanos, antes de seguir, ¿qué ven los arminianos en esta lista de textos y todo lo que sigue? Que si Dios está obrando específicamente, claramente, según la Biblia, para llevar a los hombres a la fe, pero ellos no tienen la posibilidad de creer, entonces, ¿qué sentido tiene que el Señor haga todas estas cosas? Sería como una actuación. En realidad Él está como actuando que Él quiere la salvación de los pecadores, haciendo cosas para que ellos se salven, pero en realidad no tiene la intención de salvarlos, sino solamente de algunos escogidos a quien va a salvar, simplemente en un momento de gracia irresistible. No tiene sentido que actúe como existían oportunidades y como si lo que Él hace pudiera ser una causa cuyo efecto sea la fe, cuando no es así. ¿Entienden? El arminianismo dice: no, Él está actuando genuinamente, lo que está pasando, está pasando. Los textos significan lo que significan. Así es como sigue: te doy gracias porque me has oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María, no todos, pero muchos, y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Creyeron en Él. Ahora, esto está por todos lados. Juan 14:11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creedme por las obras mismas. A mí me pasó, hermanos, lo de Tomás en mi conversión. No, después de mi conversión. Casi me aparto luchando contra el ateísmo después de convertirme. Tuve una lucha grandísima donde llegué a cuestionarlo todo y pensé: quizás la Biblia no es la palabra de Dios, quizás todo esto es pura psicosis colectiva, lo que pasa en la iglesia. Y dije: no puede ser. Lo que el Señor usó para sacarme de ahí fue ver milagros. Y nunca más en mi vida vi milagros así. Fueron una cosa tras otra, un milagro obvio, cosas que no se pueden negar, tras otro donde yo dije: yo simplemente veo. Si en el nombre de Jesús hay sanidades, si los endemoniados son liberados, si las tinieblas retroceden, la Biblia es verdad. Y la iglesia es verdad, es genuina. Dios está acá. Dios está acá. No puedo negarlo. Y entonces nunca más dudé. Nunca más dudé. Así que esto es muy personal para mí. Una vez más, en Mateo 11, versículos 20 al 24, entonces comenzó a increpar Jesús en las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dios también puede usar personas. Acá hay toda una categoría de textos, solamente voy a leer uno. Dios puede usar personas como medios de gracia para atraer a alguien a la fe. En Oseas 11, 2 al 4, el Señor dice de sus profetas en relación con Israel y Efraín: cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de mí. Seguían sacrificando los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín por medio de los profetas. Yo los llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje. Las cuerdas humanas son los profetas. Con cuerdas humanas los atraje. No responden, pero de vuelta, ¿cuál es el propósito de este amor, de esta gracia? Traerlos realmente al arrepentimiento. Y fui para ellos como quien lanza el yugo sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. Ahora vamos a ver rápidamente la última lista de textos acá.
por revelación especial. La gracia proveniente obra por revelación especial. La revelación especial es la Escritura. La revelación de Dios en las Escrituras. Vean, 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16. Desde la niñez, dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Un ejemplo de este poder de la Escritura lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10, cuando Esteban predica a algunos judíos que lo rechazan. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertinos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Que la palabra de Dios es viva y eficaz significa que su sabiduría no se puede resistir. No en el sentido de que necesariamente el pecador va a responder a la salvación, sino en el sentido de que la luz alumbra en toda su cara, de tal manera que si lo rechaza, lo va a hacer conscientemente. De hecho, a Esteban lo mataron por predicar así. En Hechos 7:51 les dice, resistid siempre al Espíritu Santo. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que crea, del judío primeramente y también del griego. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que hay poder que acompañe la predicación de las Escrituras, del Evangelio. Poder que por supuesto tiene la intención de salvar al pecador. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Salmo 19, versículo 8, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Juan 20:31, el propósito del Evangelio del Juan, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Y simplemente podemos seguir, ya no hay más tiempo, amontonando textos tras textos tras textos. Ahora, hermanos, hemos visto varios textos bíblicos en donde vemos que Dios capacita a los hombres para poder responder a su llamado de múltiples maneras, siendo el medio más poderoso su palabra. Y ya vamos a aprender más sobre esto en particular, cómo todas estas categorías interactúan entre sí. Pero hasta acá por hoy en esta clase. Ahora, hermanos, el asunto es este. Lo que el teólogo arminiano hace cuando pone estos textos sobre la mesa es lo siguiente. Lo que sea que puedan significar otros textos bíblicos, dice, no pueden ser una contradicción radical de esta otra lista de textos bíblicos que proclaman la gracia de Dios que da oportunidad de salvación a todos los hombres. Entonces, cuando interpretamos las Escrituras, si una interpretación que hago de una lista de textos me lleva a interpretar de una manera sumamente problemática o contradictoria otra lista de textos, yo tengo dos opciones: o seguir luchando hasta que todo tenga armonía, o decir, no sé cómo funciona, pero no puedo negar la verdad. Entonces, ya vamos a ver cuando entremos en la doctrina de la elección, la predestinación, la providencia, qué armonía encontramos entre diferentes listas de textos que se encuentran en tensión. Pero, hermanos, debemos tomar las Escrituras con sencillez. Los textos significan lo que dicen. Bueno, no hay tiempo para preguntas hoy. Ya sabía que no iba a dejar tiempo para preguntas.
Una pregunta, una sola bala. ¿Hay alguna pregunta? Oh, wow, ustedes aprendieron mucho. Bueno, clase concluida. Los que quieran las listas de textos, me las pasan. Y yo los animo a que las pongan delante y oren con esas listas delante. Y busquen al Señor. La próxima entonces veremos implicaciones. Después vamos a tener una clase sobre las diferentes posiciones históricas acerca de la salvación de las personas que no son alcanzadas por la iglesia. Va a ser muy interesante y ese es un tema que trasciende el debate entre calvinistas y arminianos. Hay escuelas compartidas en común respecto a qué pasa con esa gente. Pero entonces la próxima clase vamos a ver implicaciones, después vamos a ver esta otra clase sobre qué pasa con los no alcanzados por la iglesia y después vamos a tener tiempo, 1 o 2 clases solo de preguntas y respuestas y después continuamos con la lección.